Bienvenidos nuevamente. Tenemos el agrado de tener este día con nosotros en el estudio B de CITV a Miguel Calix. Miguel Calix, sin duda alguna, lo podría decir que es uno de los 3 mejores analistas del país y quizás, bueno, y el mejor. Es un politólogo, sociólogo, es una persona que realmente estudia profundamente la actualidad del mundo y de nuestro país. ¿Quién mejor que con Miguel platicar sobre el tema de política? Miguel, es un gusto que estés con nosotros aquí en Día 1. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Moisés. Encantado de estar en el programa y de compartir nuevamente contigo. Cuéntame algo para entrar así en una materia un tanto filosófica. ¿Somos nosotros animales políticos? Todo el mundo refiere a esta expresión de Aristóteles cuando se refiere a esta vocación del ser humano por involucrarse en los asuntos de la polis, de la ciudad, de la lucha por el poder, podríamos decir incluso ahora. Sí, somos animales políticos, somos personas que necesitamos dentro de nuestra vida en sociedad organizarnos, buscar formas de convivencia, y es así que con el paso de los siglos, con el paso de los años, llegamos a encontrar formas en las que podíamos delegar en otros responsabilidades que quizás eran muy complejas, que las manejara cada uno. Incluso la denominación misma ahora de izquierda, derecha, mucha gente ignora que viene de la Revolución Francesa, cuando en el lugar en que se encontraban las posturas más conservadoras o más revolucionarias en el hemiciclo de la Asamblea Revolucionaria Francesa. Entonces, sí lo somos animales políticos, aunque, y aquí es bueno decirlo, hay algunos a los que les gusta, dentro de esa lógica zoológica, hay algunas que son más fieras y otras son más pasivos, como pasa en el mundo animal. Sí, definitivamente. Ahora, bajo ese contexto, ¿puede nuestra sociedad vivir sin política? Difícilmente. Yo creo que tendríamos que imaginarnos una sociedad que vive en el vacío, sin relaciones con los demás. Un hombre solo quizás podría prescindir de la política, pero ya tenemos a 2 personas, van a tener que buscar la manera de ponerse de acuerdo, y ya no digamos si el clan, el grupo crece, pues tendrá que buscar la forma de llegar a un acuerdo. Pues vamos a ver, la gente, hay que entender que cuando nosotros hablamos de política, debemos entender la política en su dimensión más amplia, ¿no? No necesariamente en lo que estamos viendo ahorita, que es la búsqueda de los puestos a través de la actividad política. La gente a veces confunde el tener una definición partidaria o una adscripción partidaria o una simpatía partidaria con el hecho de hacer o no hacer política. En general, todos somos políticos. Nadie podría decir, la gente lo dice con frecuencia, es que yo soy apolítico o soy apolítica. Realmente se refieren a no tener una simpatía por un partido, a no tener una simpatía concreta por una ideología específica, pero obviamente hay personas que hacen esto de forma profesional, y la gran mayoría de nosotros y nosotras no lo hace. Entonces, hay personas que podrían vivir sin la actividad política como la visualizamos todos los días, pero su dimensión política como ser humano difícilmente pueden prescindir de ella. Ahora, en ese sentido, tú dirías, Miguel, que ya que la política, y lo mencionaste muy bien, es un esquema de acuerdo entre personas, ¿crees tú que estos acuerdos han sido hasta el momento positivos para nuestro país y nuestra sociedad, o está la política en deuda con la sociedad hondureña? Esa es una pregunta interesante porque Honduras es un país que tiene peculiaridades en la región centroamericana, a diferencia de otras naciones que tuvieron serias dificultades para ponerse de acuerdo, serios conflictos internos, luchas intestinas, guerras civiles. En Honduras, por razones que todavía son objeto de estudio de muchos politólogos e historiadores, Honduras logró superar, después de los principios del siglo XX, que fueron muy complicados. Honduras se mantuvo en guerras fratricidas prácticamente los primeros 70 años de su vida, 90 años de su vida independiente, casi 100. Y luego se estabiliza el sistema partidario en 2 grandes partidos, y luego esto fue interrumpido brevemente por
regímenes militares que obedecieron no solamente a coyunturas internas, sino también a una situación geopolítica externa en la que los Estados Unidos de América sin duda alguna fueron clave. Realmente cuando uno ve el resultado final, uno podría achacarle a la política de manera errónea el resultado de nuestro subdesarrollo, el resultado de nuestra falta de inclusión, de nuestra pobreza, pero sería injusto porque hay otros países donde la política ha generado lo contrario. Entonces, pensemos si el problema ha sido la política o los malos políticos o la toma de malas decisiones. En el caso de Honduras, lamentablemente, una élite económica que no es de ahora, que es una élite de larga data, desde la misma época de la colonia, nunca proveyó beneficios para la gran mayoría, y es por eso que mucha gente ahora, después de 30 y tantos años de gobiernos electorales, después de la vuelta a la democracia en los años 80, le echa la culpa a los políticos y a la política de la situación actual. Pero la verdad es que hay alguna serie de problemas que son estructurales y que todavía confiamos nosotros que liderazgos inspirados tomen las decisiones que corresponden para darse cuenta que las soluciones no solamente están de la mano de los políticos, sino de su rol como líderes para orientar y convencer a grandes mayorías a, como lo dijo en algún momento algún presidente, empujar en la misma dirección, o para combatir la corrupción, o para hacer lo que se tiene que hacer, o para juntarse como un poder ciudadano. O sea, detrás de esos eslóganes lo que hay es el deseo de los políticos de sumar voluntades a sus proyectos, pero mientras no se ataquen los problemas estructurales, mientras no se resuelvan las necesidades más elementales de la gente con valentía, la gente seguirá pasándole la factura a la política y a los políticos. Una de las preguntas que me hago, y aquí tal vez tú me puedes ayudar a entenderlo mejor, es que obviamente hemos llegado a un momento en nuestra política donde por lo menos se dice teóricamente que tenemos ideologías diferentes. Antes los partidos pues eran más similares a lo que ahora pues al menos reflejan, de poder decir hay un partido de izquierda, un partido de derecha, un partido de centro. ¿Hay ideologías en nuestro país o es solamente un eslogan? Los partidos, durante buena parte de su historia, los partidos tradicionales se resistieron a tener este calificativo. Obviamente, en el caso del Partido Liberal era muy obvio que estaba adscrito a una ideología liberal, y la calificación de los partidos obedecía a criterios muy subjetivos. Por ejemplo, se planteaba que el Partido Nacional era conservador y el Partido Liberal era liberal. Pero realmente, si uno ve la historia del bipartidismo hondureño, uno se da cuenta que el Partido Nacional nace de una decisión del Partido Liberal y que en su esencia realmente era un partido de ideología liberal, al punto tal que en algún momento algún sociólogo, algún escritor planteó que Honduras realmente no tenía dos partidos, sino solamente un partido liberal con dos banderas diferentes. Una de las cosas que ha distinguido Honduras en toda la región es que el hondureño en su práctica política era muy hábil para encontrar acuerdos, encontrar las posiciones en común a pesar de las diferencias. Eso posibilita reformas políticas importantes, avances importantes en nuestro sistema político electoral, y en algún momento significó grandes acuerdos para lograr transformaciones sociales que no gozaron nuestros países vecinos. Por ejemplo, mientras Guatemala y El Salvador tenían legislación laboral muy restrictiva, Honduras tenía un código laboral muy avanzado, tenía reforma agraria de la que no gozaron otros países, y eso se han llamado válvulas de escape que de alguna manera evitaron una ruptura profunda. En el mismo Partido de Libertad y Refundación, para poner un ejemplo, coexisten visiones socialistas y visiones liberales de centro derecha. En el Partido Nacional hay personas liberales conservadoras y hay personas que tienen posturas muy cercanas a la socialdemocracia, y en el PAC ocurre algo similar. Situación muy parecida en el caso del Partido Liberal, aunque en el caso del Partido Liberal hay un interés, y tal vez es el partido que con más frecuencia lo menciona a raíz de su decisión en el 2009-2010, de la búsqueda de esa identidad ideológica. Y yo creo que al final el votante no se fija en esas cosas. La votante no se fija
Realmente hay algunos que efectivamente tienen ideologías, siguen una corriente política o una ideología determinada, pero la gran mayoría de la gente lo que busca, según encuestas, 8 de 10 hondureños votan por el candidato o la candidata. Excelente respuesta. Ya estamos casi sin tiempo, pero para terminar, en primer lugar, cuando hablas de tu pronóstico, de tu opinión, creo que fuiste el único analista en Honduras que dijo públicamente que Trump iba a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Así que tu criterio realmente vale. En este sentido, también te quiero preguntar, ¿tiene la sociedad de Honduras el criterio para un outsider o todavía vivimos en una sociedad que creemos en ese líder, en ese cacique? Y con esa respuesta te despido. Gracias por haber estado con nosotros, Miguel. Por favor, dinos cuál es tu opinión. Bueno, tengo que decir que con lo de Trump, a mí un par de analistas en la última comparecencia les di el beneficio de la duda porque podía ocurrir siempre un rebote. Pero en el caso de Honduras, la vivencia del outsider ya la tuvimos. Y no la tuvimos necesariamente con el ingeniero Narrala. Ya antes, algunas personas que provenían de espacios no tradicionales de la política lograron insertarse como diputados. En el caso de Honduras, el outsider, yo me acuerdo que en una reunión en un organismo internacional donde yo trabajaba, yo planteé que el ingeniero Narrala iba a ser un candidato que iba a dar sorpresa y toda la gente se rió. Y es que el fenómeno del outsider tiene esa característica, no lo creemos. Fue lo que pasó con Trump, no se lo creyó el Partido Republicano, no se lo creyó el mundo entero y hoy es presidente. En el caso del ingeniero Narrala, él encuentra un momento importante cuando el Partido Liberal tradicional se divide, el Partido Nacional ha sido la contraparte y hay una nueva masa votante que descreída de la política que se sube en la propuesta anticorrupción, que es hoy por hoy el primero o segundo problema más sentido del país. Yo pienso que sí hay espacio para outsiders, sigue habiéndolo en la medida que la gente siga perdiendo la confianza en la política. Y la desventaja del outsider es que el outsider, y vimos como por ejemplo El Salvador utilizó un outsider para llegar al poder, el Farabundo Martí. La desventaja del outsider es que sin estructura difícilmente puede lograr un resultado, porque el outsider concita interés, concita curiosidad, pero requiere maquinaria electoral, experiencia electoral, y fue así que el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que venía varios años, ya 4 o 5 elecciones en El Salvador, deseando llegar a la presidencia, lo logra con Mariso Funes. Pero vimos después lo complicado que es gobernar con un presidente que no tiene la misma posición política e ideológica de los miembros del partido. Entonces, los outsiders van a seguir siendo una opción no solo para independientes, sino para personas que están cansadas ya de su partido o de la política tradicional, pero cada vez más la identificación de un outsider requiere de parte del electorado una lupa más fina, porque no solamente se trata de ir a por la popularidad, como dicen los españoles, sino también identificar claramente si existe o no la capacidad de conducir los destinos del país. Yo creo que esa es la gran pregunta que muchas personas se hacen cuando deciden votar por el mejor candidato o mejor candidata. Piensan, ¿esta persona puede realmente conducir los destinos de un país con tantos desafíos y problemas? Yo creo que va a ser la pregunta que finalmente se van a hacer los electores en 2017, sea en alianzas, sea en partidos. La gente se va a preguntar quién puede atender los problemas más sentidos del país: la inseguridad, la búsqueda de empleo, la corrupción y el desarrollo. Y como hay nuevos elementos en este análisis, como el tema corrupción y el tema generación de empleo, que sigue siendo una preocupación permanente, pueden ser esas propuestas o la demostración de la capacidad de resolver esas propuestas las que terminen decidiendo si un outsider o un político de oficio rige los destinos de Honduras.